Estamos en un lugar sagrado, como aquel santuario que el bueno de Salomón construyó al Señor, donde estaba el Arca de la Alianza. Y es muy bella y profunda la oración que Salomón hace a Dios en ese momento cuando ha bendecido y ha consagrado el templo como centro álgido de Jerusalén. Y entonces Él expresa toda la grandeza de Dios. No puedes caber ni el cielo ni en la tierra. ¿Cómo vas a entrar en este lugar? Esta es la realidad. Cuando contemplamos ese templo nuestro, donde está localizada la presencia del Señor, en el sacramento, en la Eucaristía. Y cómo el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, va a caber en este templo pequeñito en medio de nosotros. Por eso la oración que hace el bueno de Salomón, cuando dice: atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonan en este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo escucha y perdona. En estas frases finales está toda la grandeza y la profundidad de esta oración de Salomón, el día que inauguró y bendijo el templo como referencia total a la fe del pueblo. Escucha las súplicas de tu siervo. Y creo que esta es la oración que nosotros tenemos que hacer en este lugar y siempre. Que escuche las súplicas de su siervo, el que preside, que escuche al pueblo que se reúne para compartir la grandeza, en primer lugar, de la palabra de Dios y después el misterio del sacramento de la Eucaristía. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, es decir, toda esta oración, toda esta palabra, todo este sacramento de la Eucaristía está enfocado a poder un día celebrar en las moradas eternas, en ese lugar donde no hay templo, donde todo es la grandeza de Dios y donde Dios enjugará las lágrimas de los ojos y los sufrimientos de todo aquel que vaya al encuentro de este Dios. Creo que hoy nosotros tenemos que hacer este eco de nuestra referencia, saber que el templo de Dios no es un lugar cualquiera, la iglesia, vamos a llamarlo así, es un lugar de oración. Tal vez el hombre de hoy en la sociedad, en los grandes templos, las catedrales, toda esta grandeza que cuando uno entra se plasma ante esta realidad y se impacta. Pero tal vez olvidamos que esas piedras tan bellas, esa grandeza del arte de tantos siglos, encierran la historia de ayer y de hoy y de siempre, de un Dios que da sentido a ese templo. Como este templo, pequeñito, es Cristo el Señor, que está aquí y que da sentido a toda la realidad que estamos celebrando y que siempre celebramos. Cuando la gente viene a la iglesia y ora, se siente como transformada por este templo, pero sobre todo nos debemos sentir transformados por esta realidad, que es Cristo el Señor. Y después pedirle al Señor que esta morada se convierta para nosotros como un anticipo de la morada eterna. Esto es lo que queremos hoy. Por ese motivo es muy urgente y llamativo cuando abandonamos este templo por caprichos o porque el demonio está actuando. Y llevamos meses, años,
no nos va ese templo, ni nos va el pastor que preside la comunidad, porque hemos escuchado unas palabras tan profundas. No podemos servir a Dios y al dinero. Y creo que esto es un toque de atención a nuestra vida. No buscar el templo como un lugar de refugio, de gustos y de caprichos, sino hacer del templo de Dios en ese lugar donde vivimos, donde la comunidad realiza y vive su fe, realmente hacer de este lugar un templo de oración, un templo donde alimentamos la fe. No hace falta ir buscando templos, hace falta ir buscando al Señor, que es el que orienta nuestra vida, el que da sentido a este templo, no yo, el Señor. Y creo que esto es lo bello. Intentamos que nuestros templos estén lo más digno posible para explicar al hombre lo que aquí se celebra. Se celebra un ágape cristiano, es Cristo el Señor. Se proclama la palabra de Dios, no la palabra del pastor, está aquí escrita. Y creo que esto es. Por eso no se puede jugar con el templo, entrar y salir, no. El templo es un lugar tan profundo, tan evocativo y tan sagrado que nos tiene que situar en el misterio, en la nube esa del amor de Dios y poder celebrar dignamente los sacramentos. Es triste que en estos lugares a veces el templo, los pastores nos convirtamos en piezas de dominó, cuando esta es la verdad. El templo de Dios, el Dios que habita este templo, y un pastor que es hoy uno y mañana es otro, que preside el templo de Dios. Y en el templo de Dios no podemos hacer ningún acontecimiento, ningún figurín que destroce la dignidad de este templo. Y María es templo del Espíritu Santo, como sabéis, y se dice en las letanías. Por eso, hermanos, que hoy, a la luz de este texto del libro primero de los Reyes, donde vemos la profundidad de la oración de Salomón, donde Salomón lo que le pide al Señor que escuche sus plegarias como siervo, lo que hago yo todas las mañanas, y que escuche a su pueblo Israel, lo que yo le pido al Señor todas las mañanas, con ustedes, con vosotros. No hace falta escaparse, hace falta ser creyentes de verdad, donde el demonio no actúa. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio de San Marcos que es maravilloso, donde el Señor a los fariseos y a los escribas que se acercan para tantearles su paciencia sobre cómo sus discípulos no se lavan las manos antes de coger el pan, unas normas urbanísticas tal vez, y pero los fariseos y escribas lo que buscan es ponerle la zancadilla al Señor, es lo que buscan. Y cuando el Señor dice estas palabras, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Sigue así. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Qué duro es, queridos fieles, escuchar estas palabras del Señor aludiendo al profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios. No hay una coherencia.
lo que rezamos, lo que sentimos o lo que vivimos. No hay coherencia. Lo más grande es que un creyente sea una persona coherente, que exprese el sentimiento que lleva dentro. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacer en nuestra vida. En otro texto también de la Sagrada Escritura: detesto vuestras oraciones, aparto mi vista de vuestros sacrificios, dice Dios a través de los profetas. Y creo que estas palabras, recordadas por el Señor, son muy importantes. Mucho rezo cargamos, tal vez, a Dios de rezos, pero no oramos. Tenemos que orar al estilo del publicano, del Evangelio, que oraba en el silencio de su pecado. No levantaba la vista, porque había sido capaz de localizar a Dios en ese lugar. En cambio, el fariseo erguido oraba: yo rezo, yo esto, yo... ¿Tú qué haces? Yo voy, yo esto, y estos movimientos religiosos, pero ¿usted qué hace? Si usted tal vez vive muy lejos de la verdad de la Señora María, nuestra Madre. Cuando ella dijo: y aquí la esclava del Señor. Y usted está muy lejos de nuestra Madre cuando ella nos dijo: haced lo que nos diga. Creo que este lugar es un lugar muy importante para descubrir la grandeza de la oración, pero la oración coherente con el corazón y con las normas. La copa limpia por fuera, pero también limpia por dentro. ¿Cómo yo me voy a acercar a recibir al Señor si antes he hecho un gesto que no es propio de cristianos, de un creyente coherente? Pero bueno, no podemos engañar al Señor. Creo que esto es lo que hoy este Evangelio de San Marcos nos dice. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La Virgen, nuestra Madre, ¿qué dirá? Este pueblo está, peregrinos, quien fuere, en cualquier lugar, me honra con los labios, con los cantos, con sus charlas, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de la verdad de Cristo y de la Madre. Pues nada más, queridos fieles, que estas palabras que hemos reflexionado sobre ellas no sean un obstáculo para no abrir ese templo, un obstáculo para no vivir la fe como hay que vivirla. La coherencia de la fe con el hombre que dice creer. De pie.